Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Aikuá. Soy Ninfa Aguayo Esquivel de Tomatí, emprendedora en artesanía de arcilla, y hoy quiero presentarles las técnicas de elaboración de vasijas de arcilla. Comenzamos. Para iniciar la elaboración de nuestra vasija necesitamos arcilla, herramientas recicladas, pedazo de cuero, de plástico y otros para poder empezar a elaborar. Comenzamos tomando una porción de la arcilla. Esta arcilla se obtiene de la mezcla del lodo negro con el caolín. Esto se hace en un tonel rústico que puede ser estirado o empujado a energía humana o animal, hasta que se obtenga una masa como esta, una masa homogénea, semi blanda. Entonces vamos a tomar la porción que deseemos para la medida que vamos a elaborar y vamos a ir armando de esta manera un molde con las manos y mojando un poquitito. Procedemos de esta manera. Siempre usando un poquito de agua. Sobre la base de madera, para que pueda girar fácilmente hay que ir mojando de vez en cuando también la tabla. Luego tomamos una de las herramientas y vamos a ir extendiendo de esta forma hasta obtener el molde deseado. Entonces ahí ya vamos teniendo una forma. Esto se tiene que dejar reposar de 2 a 3 horas dependiendo del clima. Una vez igualado aquí los bordes, lo que vamos a hacer es el siguiente paso, ya que se le ha colocado pedazos de polietileno. ¿Por qué se hace esto? Para que mantenga la humedad en el borde y así cuando yo quiera seguir con mi vasija pueda unirle más arcilla para llegar a terminar. Y este ya es un molde, una base terminada para mi vasija, que después voy a sacarle el polietileno y para continuar. Bueno, este ya está en la medida perfecta para unir. Bueno, este ya está en buena postura y lo que hacemos es agarrar la siguiente herramienta y vamos a hacerlo unos golpecitos acá. Esto es para que la siguiente porción de masa de arcilla que yo le voy a poner, para que pueda adherirse mejor y que no se despegue. Tomamos la siguiente porción. Vamos a amasar bien con las manos e ir haciendo de esta forma para unir así. Con la ayuda de las manos, entonces vamos apretando. Y nos falta un poquitito todavía. Y vamos a ir agregando. Tiene que ser el mismo tamaño para que salga perfectamente. Aquí. El excedente lo ponemos otra vez ahí. Y unimos de esta manera. De hacia adentro también, para que quede bien liso. Y ahora empezamos a extender
apretando con esta mano e ir también estirando de hacia adentro. Así. Ahí. Vamos a ir. Siempre hay que igualar los bordes y tratar de que nuestra arcilla tenga el mismo grosor, todo uniforme. Esto se va haciendo hasta que tengamos la medida deseada, y la medida de esta parte tiene que ir en proporción a la base. No puede que sea nuestra base muy chica y la terminación o sea que más grande, y es muy desproporcional, entonces no va a estar linda nuestra vasija. Más o menos ya va alcanzando la medida que queremos. Igualamos de nuevo, ya estamos a punto de terminar. Aquí vamos moldeando ya para nuestra terminación, así de esta manera. Ahí. Un poquito más de exceso le vamos a sacar. Y ahora, con la ayuda de este pedazo de cuero, vamos a ir haciéndole la terminación, no apretando demasiado de ambos lados, y se va formando nuestra vasija, nuestro cantarito. Tenemos la terminación, ahora falta afinar, y para ello vamos a usar este pedazo de cuero que es un poco más duro, para poder ir afinando para que quede bien liso toda la superficie de nuestra vasija. Si hay partes así que tiene algunos pequeños agujeritos, se va rellenando con el excedente que hemos sacado de esta manera, hasta ir alisando totalmente. Un poquito de agua y ya estamos terminando. Luego de esta terminación vamos a hacerle los diseños que queramos. Ahí ya vamos terminando, un poquito de agua para que quede más. Y ahí terminamos nuestra vasija, nuestro cantarito. Le podemos hacer algunos diseños en la terminación, como por ejemplo así. Así, o se puede hacerle también así, para que quede con algún diseñito que más le guste. Lavarnos bien las manos para poder agregarle algunos diseños. Terminado, después de que se seque un poquito, va a quedar como y está mucho más seco. Entonces lo que vamos a hacer es tomar otra vez pequeñas porciones de arcilla, ir haciéndole algún diseño. El secado de recién terminado de 1 a 2 horas. Porque si está demasiado seco también se puede despegar nuestros diseños. Podemos ir añadiéndole así,
algunos pétalos y va a quedar de esta manera. Y tenemos uno ya terminado, que es un poco más trabajado, ya con el diseño aplicado. Luego de aplicar el diseño voy a dejar secar otra vez 1 o 2 horas y después ya tengo que preparar la pintura. La pintura es natural, se obtiene de una arena de color rojo que nosotros le llamamos tapita porque es un poco matizado. Acá tenemos la muestra, es un poco matizado la arena roja, entonces ese nosotros remojamos en un recipiente con agua, luego pasamos a otro recipiente donde se tiene que dejar estacionado por lo menos medio día y va a quedar más o menos así. Se va a concentrar en el fondo la pintura y vamos a quitarle el exceso del agua y en el fondo va a quedar ya nuestra pintura, que va a ser un poquito más pastosa. El pincel se puede forrar con algún resto de tela para poder usar como un pincel. Y así esta es nuestra pintura que obtuvimos de esa arena, y con este se pinta uno ya seco y terminado. Y vamos a proceder de la siguiente manera. Despacito, porque solamente la parte del diseño tenemos que ir pintando así, con movimientos muy suaves, porque o si no puede traspasar toda nuestra pintura en la parte que no debe estar pintada, por ejemplo. Incluso yo me acostumbro más a pintar con el dedo, ¿verdad? Cuando tenemos todo así pintado, tenemos que proceder ahora a sacarle el brillo. Este es digamos una semilla de un junco que está en el bosque y nosotros le llamamos curumay. Este es lo que usamos nosotros una vez que esté bien sequito nuestra pintura, nuestra vasija. Vamos a ir frotando con toda la superficie, primero la superficie no pintada, totalmente. Vamos haciendo así unos movimientos para que podamos ir lustrando. Cuando terminamos toda la parte lisa, digamos, la no pintada, limpiamos nuestro material y ahora vamos a hacer la misma manera sobre nuestro diseño. Y cuando tengamos totalmente, le hayamos pasado totalmente ya el material, usamos nuestro nylon y hacemos de esta manera. Ahí ya va cambiando el aspecto, va teniendo un poco de brillo. Una vez que hayamos terminado, ahí va a quedar de esta manera. Este, por ejemplo, tiene la base pintada, su diseñito, y ya todo se le pasó todo el nylon, entonces ya queda un poco más brilloso ya para cocinar o para quemar después. ¿Cómo se quema? Eso se hace en el tatacuá. De acuerdo a la medida de nuestro tatacuá, tenemos que cargar nuestra artesanía de esta postura, tiene que estar bien seco. Cargamos y empezamos a prender el fuego de 3 a 4 horas, de acuerdo al tamaño de nuestra artesanía.
y a la cantidad también. Y una vez que esté cocinado o quemado nuestra vasija, queda más o menos queda de esta calidad y ya tiene así un sonido. Por eso se le dice al cántaro que es una campana. Tiene este sonido al hacerlo así. Y este es el modelito que nosotros estábamos haciendo, que ya está terminado ya para la venta o para la utilización. Mi emprendimiento viene de una tradición familiar que se transmite de generación en generación. La artesanía forma parte de nuestra identidad de paraguayos. En Tomatí nosotros tenemos una asociación en nuestra compañía que se llama 21 de julio. La asociación se llama Ñay Upona. Formo parte de la misma y trabajamos directamente también con el IPA. Y en las exposiciones siempre está un producto de esa asociación, de nuestra asociación, y también un producto de tomate. Van a encontrar en las diferentes ferias o incluso pueden llegar hasta la compañía 21 de julio en el barrio San Rafael, que ahí están la mayoría de las artesanas. Tenemos una página en el Facebook, la página se llama Eco Huerta. Ahí se están alzando los productos, se están promocionando, y también un número de teléfono que es el 0985 936 723. Se llama Eco Huerta la página porque hoy en día es más que necesario tener otra alternativa de ingreso en la familia, porque con el cambio climático, cuando hay mucha lluvia, inundaciones, hay mucha humedad, no se puede trabajar la arcilla. Con mi emprendimiento me postulé a una beca del Departamento de Estados de Estados Unidos a través de la Embajada Americana en Paraguay. Fui seleccionada, actualmente soy becada de la iniciativa Academia de Mujeres Emprendedoras AWE Paraguay, que es un proyecto de la Casa Blanca en Washington que busca empoderar a las mujeres apoyando estos emprendimientos o ideas de negocio. Bueno, de esta manera entonces llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado mi trabajo y espero que también practiquen, lo hagan en sus casas. Para que se diviertan, para que puedan ir creando obras de repente que les guste. Hasta un próximo programa.